Hola amigos y amigas, ¿cómo les va? Bueno, estamos acá en este video para analizar lo que es la selección uruguaya de cara a un nuevo mundial, un campeonato del mundo que va a comenzar en 2 días. El jueves estará comenzando una nueva Copa del Mundo, una nueva participación de la selección uruguaya y vamos a estar repasando estadísticas, analizar un poco esa lista de convocados que presentó Marcelo Bielsa ya hace algunas semanitas. Y bueno, vamos a estar analizando todo lo que ha sido la eliminatoria para Uruguay, los últimos partidos que ha disputado la Celeste, porque, bueno, varias selecciones en estos días están jugando amistosos y Uruguay ha decidido no jugar ningún amistoso e irse directamente a los Estados Unidos para, bueno, participar ya de lo que va a ser una nueva Copa del Mundo, que en unos días vamos a estar, más que nada, la selección uruguaya va a estar debutando frente a Arabia Saudita. Pero bueno, vamos a compartir con todos ustedes algunos datos, estadísticas y analizar esta lista de convocados que presenta o que presentó Marcelo Bielsa y que son los jugadores que nos van a representar en la Copa del Mundo. La verdad, para hablar un poco de la lista de convocados, yo creo que por ahí es una buena lista, es una buena lista de buenos jugadores. La verdad que son jugadores que la mayoría están jugando en todos sus equipos, la mayoría juegan en distintas ligas por el mundo, en varios de ellos en importantes equipos, y yo creo que es una buena lista. Hay algunas cosas que por ahí como periodista deportivo no comparto en lo que es la lista de convocados. Por ejemplo, y es la pregunta que yo me haría y que yo le haría a Marcelo Bielsa. ¿Por qué no llevó a Nathan Nández cuando lo utilizó en casi todos los partidos de las eliminatorias? Y también yo creo que está esa como uruguayo, ¿no? Y yo creo que esto es un gusto personal y yo creo que estamos, la mayoría de los uruguayos, nos estamos preguntando por qué no él, por qué no Suárez en otro mundial, ¿no? Cuando hace muy poco Ancelotti citó a Neymar a la selección de Brasil, Messi va a jugar su último mundial, Cristiano Ronaldo seguramente su último mundial, y ¿por qué no Suárez? Cuando ha hecho varios goles en el Inter de Miami. Hace muy poco hizo un triplete. Messi sigue haciendo goles en el Inter de Miami. Y Scaloni lo citó porque seguramente va a ser el último mundial de Messi, el último mundial de Cristiano, y ¿por qué no Suárez? Hoy vas a la calle y le preguntás a 50 uruguayos si querés ver a Suárez en otro mundial y 49 te van a decir que sí. Y capaz que alguno te va a decir que no, algunos van a decir que ya está veterano, que ya está para el retiro, que hay que renovar un poco a la selección con jugadores jóvenes, pero Suárez es Suárez. Es uno de los jugadores más importantes de la historia de la selección uruguaya. Vamos a repasar un poco esa lista que iba a decir el maestro Tavares, que Marcelo Bielsa va a citar para más que nada convocó para un nuevo mundial. Los goleros: Sergio Roget, Fernando Mulera, Santiago Mele. Defensas: Guillermo Varela, Ronald Araujo, José María Jiménez y Santiago Bueno. Sebastián Cáceres, Matías Olivera y Joaquín Piquerés y Matías Viña. Los volantes: Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Agustín Canovio, Juan Manuel Sanabria, Georgian de Rascaeta, Nico de la Cruz, Rodrigo Salazar, Facundo Pelistri, Maxi Araujo y Brian Rodríguez. Y los delanteros: Rodrigo Aguirre, Federico Viñas y Darwin Núñez. Esa es la lista de convocados de Bielsa para representar a todo el pueblo uruguayo en otra Copa del Mundo, que espero como uruguayo que nos vaya bien,
siempre me acuerdo de lo que por ahí nos enseñó nuestros periodistas, nuestros profesores periodistas en los distintos cursos de periodismo que uno hacía, ¿no? No digas nosotros, decí la selección, porque vos no jugás con la selección, y es verdad, siempre me acuerdo de eso. Pero uno está identificado como uruguayo en esta selección, uno es hincha de Uruguay y bueno, algunas veces nos identificamos también con los jugadores, con la selección y obviamente como uruguayos queremos que a Uruguay le vaya bien en todos los mundiales, por supuesto, ¿no? Eh, para... Yo creo que lo único que le falta a esta lista, lo único que le falta a esta lista de que presentó Marcelo Bielsa hace varios días, y son dos jugadores. Nathan Nández, que reitero, lo utilizó en casi toda la eliminatoria, y dice que fue por un tema deportivo que no lo lleva al Mundial. Y lo otro, Luis Suárez, que muchos dirán, y bueno, hay que renovar la selección, pero Suárez es Suárez. Suárez sigue haciendo goles, con la edad que tiene sigue haciendo goles en el Inter de Miami. Hace muy poco, reitero, hace muy poco hizo un triplete. Sigue haciendo goles junto con Messi. La está rompiendo en el Inter de Miami. Entonces digo, ¿por qué no Suárez? ¿Por qué no su último mundial? ¿No? Yo creo que obviamente que Suárez hay un antes y un después en lo que dijo, en lo que manifestó con relación a Bielsa, cómo se llevaba a Bielsa con los jugadores de la selección, ese enojo de Canovio con Marcelo Bielsa. Bueno, también, no sé si moleste o no, pero algunos dichos que dijo Cavani en su momento con respecto a Bielsa y, y hay algunas cosas más, ¿no? Pero bueno, ahora hace muy poco Suárez se retractó y dijo que si lo llaman iría con gusto porque a la selección lo defendería a muerte. Después de retractarse Luis Suárez, yo si era Bielsa lo llevaba. Lo llevaba. Aunque sea para el segundo tiempo. No para los 90, pero para el segundo tiempo, como va a ser Argentina. Porque supongo que Argentina, Messi no va a jugar los 90 minutos. ¿No? Cristiano Ronaldo, y capaz que está para de los jugadores por ahí con más trayectoria, las más figuras que va a tener este mundial. Y Cristiano Ronaldo capaz que está así más cerca de jugar los 90 minutos porque uno lo ve muy bien físicamente. Pero a Messi, y no sé si juega los 90 minutos. Suárez, no sé, pero están convirtiendo goles, tanto Suárez como Messi en Estados Unidos, en la liga MLS. Entonces digo, vamos a decir la verdad, yo hubiese llevado a Suárez. Yo hubiese llevado a Suárez para el último mundial. Además, este mundial va a estar lleno de estrellas. Mañana vamos a hacer una gran previa de lo que va a ser una nueva Copa del Mundo. Mañana vamos a estar con muchas estadísticas de la historia de los mundiales. Vamos a hacer un video y espero que lo compartan, que le den un me gusta, que pongan sus comentarios, porque vamos a hacer una gran previa de lo que va a ser el jueves, el comienzo de una nueva Copa del Mundo. Para seguir hablando de este análisis de la selección uruguaya, ¿cómo vamos a ver a Uruguay en este mundial? Y yo creo que Uruguay tiene jugadores como para poder llegar lejos en esta Copa del Mundo. Tiene jugadores, tiene con qué Uruguay. Ahora, lo que nos preocupa, ¿no? A uno que es periodista, a uno que le gusta ver el fútbol, es Uruguay no viene jugando bien, que digamos. Porque si uno repasa los últimos partidos de Uruguay, y lo vamos a repasar acá, los últimos partidos de Uruguay, empate el 31 de marzo, empatamos con Argelia 0-0. ¿No? Días antes perdimos 5-1 con Estados Unidos. El año pasado empatamos con México 0-0. Y le ganamos a Uzbekistán 2-1. Después, en octubre del año pasado, le ganamos apenas 1-0 a República Dominicana. ¿No? Y por las eliminatorias, los últimos dos encuentros por eliminatorias,
empatamos con Chile de visitante 0-0. Y bueno, acá en el Centenario, Uruguay golea 3-0 a Perú, que ahí ya sella la clasificación para lo que es una nueva Copa del Mundo. Si vamos a los últimos 4 partidos, 3 empates, 1 derrota. Y la verdad que preocupa y mucho el rendimiento de Uruguay. Sobre todo los 2 últimos encuentros que tuvo la Celeste este año frente a Estados Unidos, que perdió por goleada. Además, Estados Unidos es la primera vez en la historia que le hace 5 goles a Uruguay. Es más, para el que vio ese partido, Estados Unidos se le hacía 3 goles más a Uruguay, no había discusión. Fue muy superior la selección americana sobre la Celeste. Y después, México, ¿no? Perdón. El empate con Inglaterra 1-1, que Inglaterra por momentos fue mucho más que Uruguay, tuvo más situaciones que la Celeste, no jugó bien Uruguay en ese entonces contra Inglaterra. Entonces digo, uno se preocupa el rendimiento que ha tenido los últimos encuentros de la selección uruguaya, porque la selección uruguaya, los últimos amistosos y los últimos partidos de las eliminatorias, ha jugado con los jugadores que convocó el maestro Tavares, perdón, o nuevamente el maestro Tavares. No, lo readmiro al maestro Tavares, la verdad. Pero uno se acostumbra porque muchos años Tavares, y ahora, bueno, hay que acostumbrarse a decir Bielsa. Que bueno, dicen que es el último mundial de Bielsa y Bielsa se va de la selección. Pero los últimos partidos de las eliminatorias, Uruguay no juega del todo bien. Inclusive la goleada acá con Perú 3-0. Que está por más que Perú ya venía eliminado, venía con algunos altibajos. Pero sí, goleamos 3-0. Pero la verdad que los últimos encuentros de las eliminatorias de Uruguay no ha jugado del todo bien. Y preocupa, ¿no? Preocupa. Es un grupo que bueno, yo creo a mi entender que si Uruguay no pasa esta fase de grupos del Mundial, es un fracaso. Primero, porque te toca Arabia Saudita, porque te toca Cabo Verde, que la primera, si no me equivoco, es el primer Mundial que clasifica Cabo Verde, y después, bueno, una de las favoritas para ganar el Mundial, España. Bueno, ahí te la llevo. España, más competitivo, va a estar más difícil el partido para Uruguay. El tercero va a ser un partido realmente de Mundial. Uruguay-España, 2 campeones del mundo que se van a enfrentar y seguramente por el primer puesto. Porque a mí me imagino que Uruguay le va a ganar a Arabia Saudita si todo sale bien, y le va a ganar a Cabo Verde. Y ahí va a tener 6 puntos y España y Uruguay van a llegar ambos con 6 unidades cada uno para después ver quién va a ser primero, ¿no? Uruguay tiene jugadores, para mí, reitero, con qué poder llegar lejos en este Mundial. Tenemos que mejorar mucho de lo que ha demostrado los últimos encuentros el seleccionado dirigido por Marcelo Bielsa. Nuevamente, para agregar en la lista, para mí es una muy buena lista. Es más, la mayoría de los jugadores que convocó Bielsa son jugadores que viene trabajando hace mucho. El entrenador son jugadores que ya los conoce. A mí me pone realmente contento. La citación y la convocatoria de Fernando Muslera. Yo creo que Fernando Muslera el año pasado, 2025, tuvo un gran año en Estudiantes de La Plata, incluyendo siendo campeón de la Liga de Argentina con el Pincharrata. La verdad que un muy buen año tuvo Muslera, Muslera con el Pincha el año pasado, siendo campeón y ganando varios títulos con Estudiantes, ¿no? Eduardo Domínguez logró 3 o 4 títulos con Estudiantes de La Plata. Y golero titular
Muslera. Entonces digo, uno quería ver a Muslera en el nivel que tuvo el año pasado con Estudiantes, verlo de nuevo en la selección uruguaya, ¿no? Y por suerte Marcelo Bielsa se dio cuenta y lo citó. Ahora estaba viendo una estadística o un debate de quién tendría que ser el golero titular de Uruguay en los 3 partidos de la Copa del Mundo. Si Sergio Rochet o Fernando Muslera. Yo creo que con el presente de uno y el presente de otro, perdón, comparando, no me gustan las comparaciones, pero si tengo que comparar entre Muslera y Rochet, hoy en día está mucho mejor Muslera. Yo creo que tendría que arrancar el primer encuentro con Arabia Saudita Fernando Muslera y no Rochet. Pero bueno, Rochet es un buen golero. Es un buen golero, lo ha demostrado en el Inter de Porto Alegre, y lo está demostrando porque sigue en el Inter de Brasil. Ha bajado un poco el rendimiento, ha tenido alguna lesión Rochet, y Muslera está demostrando, es más, ¿hace cuánto es titular en Estudiantes de La Plata? Hace un montón. Digo, y no ha tenido ninguna lesión. Ha jugado en varios encuentros. Yo creo que Muslera tendría que arrancar el primer encuentro con Arabia Saudita. Vamos a repasar un poco. Vamos a repasar un poco lo que ha sido Uruguay en las eliminatorias, ¿no? En la primera vuelta le ganó 3-1 a Chile, perdió con Ecuador 2-1, empató con Colombia 2-2 de visitante, de local Uruguay le ganó a Brasil 2-0, después Uruguay le ganó a Argentina a la Bombonera 2-0, la verdad que ese para mí fue el mejor momento de Bielsa con la selección, cuando Uruguay le gana acá a Brasil en el Estadio Centenario y va a la Bombonera y le gana 2-0 a Argentina, que Argentina venía de un invicto de más de 20 partidos, sin perder, contando partidos de eliminatorias con el Mundial de Qatar 2022. O sea, después de haber logrado la Copa del Mundo Argentina, tiene un invicto de más de 22 partidos y la única selección pierde el invicto frente nada más ni nada menos que a la selección uruguaya en la Bombonera 2-0. O sea, mirá todo lo que significa esa victoria de Uruguay en la Bombonera. Y es más, la primera victoria de la selección uruguaya en la historia de las eliminatorias en tierras argentinas. Por eliminatorias, Uruguay nunca le había podido ganar a Argentina en Argentina por eliminatorias. Para mí ese fue el mejor momento de Bielsa al frente de la selección. Después va a tener varios altibajos y va a ser muy cuestionado Bielsa al frente de la selección. Después le ganó 3-0 a Bolivia acá en el Centenario, empata 0-0 con Paraguay, empata 0-0 con Venezuela y pierde 1-0 con Perú. Ese partido realmente fue, no te digo un desastre, pero pega en el palo. Jugó muy mal Uruguay contra Perú. Jugó muy mal contra Perú el 11 de octubre del año 2024. Vamos a repasar la segunda vuelta de la selección. El 15 de octubre del 2024 empata 0-0 con Ecuador en el Centenario. Después le gana apenas 3-2. Digo apenas porque le ganó en la hora a Colombia 3-2. O sea, se le hizo cuesta arriba a Uruguay ganarle acá en el Centenario a la selección de Colombia. Empató con Brasil 1-1 en Brasil. Pierde en el Centenario frente a Argentina por 1-0. Empata con Bolivia en Bolivia 0-0. Pierde en tierras paraguayas frente a la selección local con Paraguay 2-0. Acá en el Centenario le gana 2-0 a Venezuela. Y después cierra las eliminatorias en la segunda vuelta frente a Perú, ganándole 3-0 aquí en el Estadio Centenario y en tierras chilenas empatando 0-0. Yo creo que, no te digo que fue una buena eliminatoria para Uruguay porque tuvo algunos altibajos,
Tuvo partidos donde realmente Uruguay no jugó bien en la eliminatoria, perdiendo varios encuentros, ¿no? Uruguay solamente perdió 4 partidos en toda la eliminatoria, perdió 4, pero empató 7, donde dentro de esos 7 partidos que empató, jugó realmente mal Uruguay. En varios partidos que empató, y no sé si merecía perder. Y si merecía perder, pega en el palo. O sea, en varios partidos Uruguay jugó realmente mal. Ganó 7, 22 goles a favor y 12 goles en contra. Y Uruguay termina cuarto en la eliminatoria. Uruguay termina cuarto. Y bueno, miren que cuando Uruguay empataba y perdía, estuvimos a 2 o 3 posiciones del repechaje, ¿no? Porque del sexto para arriba iba al Mundial directo y el séptimo iba al repechaje, que en este caso fue Bolivia, que lamentablemente Bolivia quedó afuera del Mundial. Pero por momentos Uruguay llegó a estar sexto y llegó a estar quinto en la tabla. Ojo, no llegó a estar séptimo, pero sí sexto y quinto. Estuvo ahí. Después obviamente remontó alguna victoria y ahí se pudo acomodar en la tabla para poder clasificar a su quinta copa consecutiva. Yo iba a decir nuestra porque yo soy uruguayo y soy muy hincha de la selección de Uruguay, pero siempre me acuerdo de lo que me decían los profesores. No digas nosotros, no digas, porque bueno, vos no jugás, es la selección que juega, y es verdad. Pero bueno, algunas veces me traiciona la subconsciente, ¿no? Como dicen. Pero para volver al análisis de lo que va a ser Uruguay en el Mundial, de lo que uno aspira, de lo que uno puede analizar, cuál va a ser el papel de Uruguay en este Mundial 2026, México, Estados Unidos y Canadá. Yo creo que Uruguay tiene jugadores como para poder llegar lejos. El segundo de nuestro grupo, y seguramente se va a enfrentar a Argentina. Argentina en su grupo y va a salir primero. Después podemos repasar los grupos del Mundial. Mañana vamos a estar haciendo un gran análisis de una gran previa de la Copa del Mundo que vamos a hacer mañana, con todas las estadísticas, como reitero, de la historia de la Copa del Mundo. Mañana las mejores estadísticas vamos a tener para compartir con todos ustedes. Hoy vamos a meterle mucho más a la selección uruguaya y a lo que puede aspirar la selección en este mundial. Luego de tener un mal mundial en Qatar 2022, porque muchos se acuerdan de lo que pasó en Qatar. Uruguay quedó afuera de la fase de grupo. No llegó ni a octavos de final. Uruguay. Y fue un papel que realmente fue muy malo. Muy malo lo de la selección uruguaya en el mundial pasado. Uruguay tenía plantel como para poder avanzar al octavo de final y por qué no llegar, no te digo lejos, pero avanzar un poquito más en Qatar 2022. Y Uruguay quedó afuera, ¿no? La verdad que uno esperaba otra cosa de Uruguay en Qatar 2022. Y más como cerramos las eliminatorias. Ganando 4 partidos de 4 con el Tornado Diego Alonso. Jugando muy bien. Después, bueno, de esa renuncia polémica del maestro Washington Tavares. De haber elegido al Tornado Alonso. De ganar 4 partidos de 4 que le quedaban por cerrar a Uruguay. Que cuando renunció el maestro Tavares, Uruguay estaba realmente complicado para clasificar y llegó el Tornado Alonso y metió 4 victorias de 4 y clasificamos directo a un nuevo mundial. Y pensamos, yo como periodista deportivo, uno pensaba que Uruguay le iba a ir mejor en Qatar. Y no fue así. No fue así. Y Uruguay tenía muy buen plantel. Tenía muy buen plantel.
Suárez, Cavani, y teníamos a la mayoría de los jugadores, algunos nombres diferentes de aquella lista con la que presentó Marcelo Bielsa, pero Uruguay tiene jugadores de renombre, jugadores que hoy están brillando en sus ligas. Uno repasa la lista de convocados y la mayoría están en ligas importantes. En la Liga Brasil, en la Premier League, en la Liga de Portugal, en España, bueno, Darwin Núñez en Arabia, pero Darwin Núñez hace muy poco estuvo en Inglaterra, en uno de los equipos más importantes y más ganadores de la Premier League como es Liverpool. Entonces digo, Ugarte en Inglaterra, Georgian de Arrascaeta en el Flamengo, que hoy Brasil la verdad que está compitiendo con el mercado europeo. Muchas figuras han embarcado en el fútbol brasilero. Hoy en día el fútbol brasilero ha subido de nivel, pero allá arriba, ¿no? Inclusive varios jugadores que han estado en la liga europea, inclusive jugadores europeos, han embarcado y han llegado a la liga de Brasil, porque se paga bien en Brasil. La verdad es que se paga bien en Brasil. Entonces digo, si uno ve la lista de convocados nuevamente, la mayoría están todos en equipos importantes, titulares, la mayoría, algunos suplentes, pero no te digo brillando, pero son destacados en sus planteles. Así que bueno, esperemos. Uno espera que Uruguay le vaya bien en este mundial, le vaya bien. Tenemos un grupo, yo creo que Uruguay le tocó un grupo que no digo que es accesible, porque los partidos hay que jugarlos, pero Arabia Saudita y Cabo Verde, si sos Uruguay tenés que ganar. Si sos Uruguay tenés que ganar, y más con el plantel que convocó Marcelo Bielsa. Acá tenemos alguna baja como la de Ronald Araujo, que seguramente se pierda los 2 primeros encuentros del Mundial. Algún jugador que está sentido también. Hay que ver la baja de Arrascaeta, que igual Marcelo Bielsa lo convocó para que viaje al Mundial. De Arrascaeta, para mí, baja sensible, porque a mí me gusta de Arrascaeta cómo juega y cómo está jugando en el Flamengo. La verdad, bueno, la última Copa Libertadores que gana Flamengo, vamos a decir la verdad, brilló, ¿no? Y yo creo que Uruguay tiene jugadores con qué. Tiene jugadores con qué. Es más, si Uruguay sale segundo, que le puede tocar a Argentina perfectamente, Uruguay tiene plantel como para poder ganar a Argentina. ¿Por qué no? Argentina no es un cuco. Para mí, hay que respetarlo, por supuesto, por ser el último campeón, por tener para mí a uno de los mejores, o si no, perfectamente puedo decir el mejor del mundo, como es Lionel Messi, pero Uruguay ya le ganó a Argentina, y 2-0, y en la Bombonera, y con todo su público, su gente. No sé qué hubiese pasado si ese partido se jugaba en el Monumental de Núñez, ¿no? No quiero desprestigiar la Bombonera, ¿no? Pero porque la Bombonera entra un número de capacidad de espectadores, pero en el Monumental entra mucho más público. Si se hubiese jugado en el Monumental de Núñez, iba mucho más gente de Argentina. Y capaz que hubiese pasado otra cosa. O capaz que Uruguay le hubiese ganado de todos modos en el Monumental a la Argentina. Vaya a saber, no quiero hacer futurología. ¿Qué hubiese pasado si Argentina jugaba en el Monumental con la selección uruguaya? Pero Uruguay jugó realmente bien en ese encuentro frente a Argentina en la Bombonera. Así que bueno, vamos a ver. Yo confío en la selección uruguaya. Confío en el entrenador Marcelo Bielsa. A mí me gusta Marcelo Bielsa como entrenador. Muchos estarán en contra y a favor. Yo creo que las únicas 2 cosas que por ahí no comparto de Marcelo Bielsa, como reitero, es la no citación de Nathan Nández y la de Luis Suárez. Para mí Luis Suárez tenía que haber ido al Mundial
Era su último mundial. Y bueno, yo creo que tenía que haber tenido Bielsa un poco de empatía con los uruguayos y decir, bueno, vamos a llevar a Suárez. Si Ancelotti citó a Neymar, porque la gente lo pedía a Neymar, todo Brasil pedía la citación de Neymar. Cuando Ancelotti presenta la lista de convocados y dice que Neymar está citado a la selección, todo Brasil empezó a festejar. Y claro, Neymar tenía que estar. La estrella brasilera tenía que estar. Y para mí Brasil, ojo, mañana vamos a estar hablando quiénes son los probables candidatos, quiénes son las selecciones que pueden salir campeón del mundo. Vamos a tirar varias estadísticas de las copas del mundo, por supuesto. Pero Brasil festejó todo esa convocatoria de Neymar. ¿Por qué Bielsa no podría tener un poco de empatía o no pudo haber tenido un poco de empatía con los uruguayos y decir, bueno, ¿saben qué? Si Neymar va al Mundial, ¿por qué no Suárez? ¿Por qué no el último Mundial de Luisito Suárez? Como va a ser seguramente el último Mundial de Messi, de Cristiano Ronaldo, porque no creo que lleguen a la Copa del Mundo 2030. Entonces digo, ¿por qué no Suárez? Vamos a decir la verdad. Yo reitero, si hacemos una encuesta ahora y el 95% del 100%, el 95% y quieren a Suárez en el Mundial. Y un 5% van a decir, bueno, como reitero, ya está veterano, está para el retiro, y hay que renovar con gente joven. Y sí, hay que renovar un poco la gente joven, la selección. Me imagino que en el 2030 muchos de los nombres que están convocados para este Mundial 2026 no van a estar en el 2030. Va a haber caras nuevas, va a haber gente joven. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Yo quería a Suárez, quería a Nathan Nández para la selección. No fue el caso. También pensé que por ahí Facundo Torres también podría tener una posibilidad. Facundo Torres a mí me gusta como jugador. Creo que podría tener también un lugarcito. Y además creo que fue citado en 2 o 3 oportunidades en las eliminatorias. Otro jugador que ha citado Bielsa en varias oportunidades y que nunca se le dio la oportunidad a Luciano Rodríguez. Luciano Rodríguez acá en Uruguay anduvo muy bien en Liverpool, goleador, inclusive muchos goles en el Bahía de Brasil, y lo citó en varios partidos de las eliminatorias y no lo puso ni un minuto. Yo creo que también tendría que darle oportunidad a Luciano Rodríguez. La verdad que uno no entiende, ¿no? Son las cosas que no entiendo todavía de Bielsa. Cosa que para mí, Bielsa para mí es un gran entrenador. Un gran entrenador, diga lo que digan. Bielsa es un técnico de esos que vos decís, es un técnico bicho que sabe leer los partidos y que te analiza cada detalle, todo. Bueno, Bielsa es eso. Si eligió esta lista de convocados es por algo. Primero porque conoce a la mayoría, viene trabajando con ellos hace años, pero bueno, lo que por ahí nos preocupa un poco es el rendimiento que ha tenido Uruguay en los últimos encuentros. Empatamos con Inglaterra, pero ahora lo vamos a pasar de vuelta, 0-0, con Argelia, el último partido, que fue el 31 de marzo, con Argelia. Empatamos con Inglaterra 1-1 y perdimos 5-1 con Estados Unidos. Jugando realmente mal. Realmente mal. Y empatamos con México 0-0. Eso fue el año pasado, en noviembre del año pasado. Pero hace 4 partidos que Uruguay no gana. Y en los 4 partidos hizo 2 goles nada más. Uno con Estados Unidos y otro con Inglaterra. Muy pocos goles ha hecho Uruguay en los últimos encuentros. Muy pocos goles. Y tiene buenos delanteros. Así que bueno. Para cerrar mis comentarios. Lo único que yo también no comparto de Bielsa es por qué no tener amistosos antes del Mundial. ¿Por qué no tener amistosos?
La mayoría de las selecciones, que mañana vamos a repasar todos los amistosos que se han disputado en estos días, y vamos a repasar los detalles de cada selección. Vamos a tener una gran previa del Mundial mañana. Ahora, ¿por qué no jugar uno o dos amistosos de preparación para el Mundial? ¿Por qué no jugarlo? ¿No? ¿Bielsa tendrá miedo de que se lesione algún jugador? Capaz que sí. Pero la mayoría de todas las selecciones, hasta Arabia Saudita, España, los rivales de Uruguay, han jugado amistosos. ¿Por qué Uruguay no? Esa es la pregunta que le haría a Marcelo Bielsa. Y creo que son de los errores que ha tenido el entrenador. Capaz que analizó que no es el momento de tener amistosos, de cuidar a los jugadores. Sé que algunos jugadores están en algunos sentidos, otro lesionado como de Arrascaeta, Ronald Araujo, pero perfectamente podía haber hecho algún amistoso, ¿no? La verdad que uno no lo entiende, pero bueno, son decisiones del entrenador. Ojalá que a Uruguay le vaya bien, ojalá que haga un buen papel Uruguay después de un mal papel en Qatar 2022 y espero que Uruguay haga mejor papel y podamos clasificar. Uno como periodista piensa que Uruguay a Arabia Saudita de Cabo Verde le va a ganar. Y ahí ya tienen 6 puntos y ya está clasificado. Pero los partidos hay que jugarlos. Los partidos hay que jugarlos, señores. Abrazo grande. Les deseo muy buena noche para todos. Espero que les haya sido de su agrado mis comentarios. Me pueden comentar acá, ponerle un me gusta. Y me pueden seguir a mi canal de YouTube, Mati Freire 31, donde ahí voy a tener todos los comentarios. Mañana miércoles vamos a hacer una gran previa del Campeonato del Mundo con estadísticas de la historia de los mundiales, analizar las selecciones que van a participar y vamos a ver quiénes son las selecciones candidatas a poder ganar la Copa del Mundo. Como vemos a Uruguay, Argentina y a los seleccionadores, a las selecciones sudamericanas y los amistosos que se han disputado en estos días. Vamos a estar repasando todo eso. Buena noche para todos. Nos vemos mañana. Que pasen bien. Abrazo grande.